documentos publicados. Existe demasiada evidencia contundente que prueba la existencia de este mecanismo de cohecho, de este mecanismo perverso de sobornos utilizado durante el gobierno de Correa para exigir recursos económicos a las compañías contratistas del Estado y haber destinado estos recursos a financiar campañas electorales y otras actividades. Por eso tenemos la certeza, la confianza de que el día de hoy el Tribunal Penal aceptará la petición de la fiscal general Diana Salazar de condenar al cabecilla de la banda criminal, como ella lo ha llamado, a Rafael Correa Delgado, y a 21 personas apenas que van desde los 8 años de cárcel y a una indemnización de 1.130 millones de dólares. Esa es la esperanza que tenemos, estimado colega. Y tiene que ser una esperanza del pueblo ecuatoriano. Pero ¿podemos realmente confiar en la justicia, mi querido Fernando? Hay momentos en que la justicia terrenal, esta justicia, no puede dar las espaldas, no puede hacerse el quite cuando hay demasiada evidencia. Yo puedo decir de forma metafórica que los ecuatorianos ya tenemos una sentencia. Teníamos una sentencia desde mucho antes, porque hay una verdad histórica que se va construyendo en la memoria de la gente. ¿Cuál es esa verdad? Que estuvimos gobernados por una banda delictiva. Lo que proyectamos nosotros en nuestros reportajes a partir del 3 de mayo del 2019, ya casi un año, es la evidencia contundente, reitero, de que un grupo de ciudadanos liderados por Rafael Correa Delgado, en nombre de un proyecto político denominado Alianza País, tomaron el control de todos los poderes del Estado, y eso lo sabemos todos los poderes del Estado, y convirtieron el Palacio de Gobierno, el templo de la democracia, en una cueva de ladrones, porque fue desde el Palacio de Gobierno donde, según los documentos que hemos presentado y que la fiscal ha corroborado, fue desde el despacho presidencial donde se manejó esta estructura criminal de sobornos liderada principalmente por Rafael Correa Delgado. Hoy será sentenciado. Nosotros tenemos esa fe, esa esperanza de que hoy Correa será sentenciado con los 21 apóstoles del mal que le rodean y, por supuesto, les espera la cárcel. Esperemos que sí. La preocupación, sin embargo, que seguimos teniendo es que no sé si el día de hoy vaya a poder darse la audiencia, si no encuentren la forma de retrasarla, la forma de evitar que se pueda dar. Bueno, mire, yo acabo de leer algunos comentarios de colegas periodistas bien informados que incluso están confirmando que habrían hackeado. Y obviamente sabemos quién es el único interesado en hackear la cuenta de uno de los jueces, la cuenta de correo electrónico, y a haber accedido a documentos. De ser verdad, de ser precisa esa información, eso lo que haría es confirmar el nivel delictivo, criminal de Rafael Correa y los demás procesados. Pero yo tengo confianza, he leído tanto la posición de la fiscal, los argumentos de la fiscal, la información de la Corte, de que están todos los recursos preparados y listos para que se dé la audiencia. Además, no es una audiencia en la que las partes tengan que intervenir, en este caso los abogados de la defensa. Es una audiencia muy simple, está postergada desde hace 33 días. Lo que va a pasar en esta audiencia es que el Tribunal Penal leerá la sentencia. De existir una sentencia unánime, un pronunciamiento unánime, será una sola lectura, y de existir un informe de mayoría y minoría, pues habrán dos. En todo caso, eso no es ningún problema y se lo hará en forma telemática. Además, se ha anunciado que será transmitido en vivo a través de Facebook Live. ¿Se alcanzará a leer la sentencia del señor Correa? Porque son varias las personas de las que se pueden ser sentenciadas en este caso, ¿no? Sí, yo creo que si es transmitido en vivo, el país podrá distraerse. Será la mejor serie que vaya a haber en medio de este dolor, escuchar que hay justicia. No sé si tienes un criterio, Fernando, sobre una entrevista que hace Pichincha Universal ayer a Pedro Granja, que se toma el nombre de la Federación Nacional de Abogados para, entre comillas, decir que van a acusar a Lenín Moreno por delito de lesa humanidad.
Oigan, el que cometió el delito de lesa humanidad fue Correa, no Moreno. Moreno se quedó sin dinero. Fue Correa el que se acabó los fondos del FEIREF. Fue Correa el que cerró el Instituto Izquieta Pérez. Fue Correa el que despidió a los médicos de experiencia. O sea, aquí las cosas están al revés, ¿o no? Bueno, sí, yo creo que muchas personas no están manejando bien el encierro y de aislamiento forzado, y incluso algunas se les están subiendo la temperatura y tienen ese tipo de comentarios. En realidad, hablamos de una estructura criminal que gobernó este país por más de 10 años y fueron ellos, efectivamente ellos, quienes desvalijaron los fondos de la patria, ¿no? O sea, está completamente claro. Arroz Verde no es más sino el mecanismo. Es el descubrimiento del mecanismo, pero todavía el gran lleve aún no ha sido judicializado. Me refiero, por ejemplo, a los grandes negociados que fueron el fondo de la entrega del soborno. El soborno de Odebrecht a Correa y a su gente fue, por ejemplo, a través de los contratos de Refinería del Pacífico, aproximadamente $600 millones en los dos contratos. Esos contratos tienen sobreprecios sobre los 200%. Pero esos contratos aún no han sido procesados, aún no han sido investigados. Por eso es que tiene que avanzarse a delitos, a otro tipo de delitos como el cohecho, como el peculado, como la delincuencia organizada, como el testaferrismo, el lavado de activos. Y en estos procesos judiciales es donde se desenmascarará el fondo. Por eso reiteramos, Arroz Verde, nosotros hemos dicho que es como la entrada, la puerta al infierno. Esto es el comienzo. Y sí, en efecto, pues es Correa el gran responsable del mayor lleve de la historia, según los documentos investigados. De todas maneras, la sentencia que se dé el día de hoy, ojalá, sin embargo, es sentencia de primera instancia y quedan 2 instancias con las que van a buscar prolongar esto lo más posible, tratando de que Correa sea candidato, como hicieron en Argentina, ¿no? Bueno, el que empuja la pelota primero empuja 2 veces. O sea, la sentencia es la sentencia. Obviamente después viene un proceso que apelarán los acusados y finalmente iremos a casación. Pero ojo, aquí hay 17 millones de voluntades que están pendientes. Creo que es el juicio más importante de la historia de este país, tanto por la forma cuanto por el contenido. Todos los ecuatorianos, quiero decir, la gran mayoría de ecuatorianos, más del 90% de ecuatorianos están pendientes de lo que pasa el día de hoy en la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo luchamos contra el fake news, mi querido Fernando? Porque este es un trabajo... Diciendo la verdad. Yo creo que el error del gobierno del presidente Moreno, de su estructura, de su mando de comunicación, fue ocultar la verdad. Cuando alguien dice la verdad, le cierra el paso a la mentira. Pero si el gobierno de Moreno no dice toda la verdad en el caso de la pandemia, como lo hemos confirmado, entonces eso abrió la puerta a que exista lo que hoy se llama fake news o noticias falsas. Entonces yo creo que hay una corresponsabilidad entre las medias verdades contadas por Moreno y las falsas noticias creadas por Correa. Pero es que lo tienen del cuello a Moreno, pues. Acuérdate del caso INA, acuérdate que Moreno fue vicepresidente de Correa durante 6 años, acuérdate de las vacaciones en Europa durante 4 años que el gobierno le pagó, no sé cómo, al señor Moreno, pues. Es decir, y además Moreno es la segunda parte del correísmo. Es muy difícil cuando uno ha comido, ha dormido y ha bebido en la misma casa, cuando uno tiene sangre de la sangre del otro, decir que nunca se llevaron y que ahora amanecen de enemigos. Cuando usted ve las cadenas nacionales ahora, los reportes sobre la pandemia, ¿qué personajes, qué rostros vemos los ecuatorianos? A la señora Alexandra Ocles, que fue asambleísta de Alianza País, que fue uña y mugre de Rafael Correa, que fue uno de sus cuadros estelares. O le ve al señor Jorge Guates, ¿sí? Ahora está recogiendo los cadáveres, el doloroso trabajo del señor. ¿Pero quién fue? Fue el que manejó la Corporación Financiera Nacional, hombre muy cercano a Rafael Correa. O cuando ve al señor Paul Granda manejando el IES, uno se acuerda quién fue. Fue alcalde de Alianza País, amigo íntimo de Rafael Correa. O cuando uno ve a Lenín Moreno, ¿de quién se acuerda? De Rafael Correa. Es decir, es una extensión con cloro. Ellos dicen, no, nosotros ya nos bañamos con cloro, somos buena gente.
Sí, pero son parte de la estructura, fueron parte de la estructura. Eso es muy difícil desmarcarse de ese proceso. ¿Para cuándo los otros procesos, Fernando? Los otros procesos judiciales. Porque parece que la Fiscalía se mueve con pies de plomo y hay necesidad de que a través de la fuente, a través de muchos periodistas se siga insistiendo en desenmascarar delitos para que recién ahí la Fiscalía con un poco de, no sé si pereza, burocracia o lentitud, algo quiere hacer. Yo creo que no es de exagerar, pero donde hay una prensa valiente, acuciosa, sí, interesada, siempre hay una justicia más transparente. Esto es así. Usted puede ver en todos los países, en todos los tiempos, la prensa juega un rol preponderante. Lo que han hecho algunos periodistas o hemos hecho, podría involucrarme en este país, de alguna manera es ir pavimentando el camino para que la justicia no se haga sorda, ciega y muda. Arroz Verde es una prueba de eso. Por eso está más bien hecha una invitación a que el periodismo valiente, la sociedad sea más crítica y exija a las instituciones que no permitan más impunidad. Eso, yo voy a tener que despedirme porque tengo que atender otra llamada y reitero, yo espero que el día de hoy Ecuador pueda, en medio del dolor, tener un momento de esperanza. Un abrazo, Fernando, que estés bien. Siempre un gusto. Gracias por esta deferencia. Un abrazo también. Un abrazo, igual. Es colosal. 1040, vamos a ver si podemos tener todavía, pese a que estamos fuera de tiempo, una llamada más, mi querido Ramón, te ruego. Vamos a ver si podemos localizar a Fernando Balda para platicar con él sobre este tema, porque creo que es importante darle seguimiento a César Montúfar, entonces, que son quienes de alguna manera han estado empujando esto que para nosotros es importante, esta búsqueda de la verdad. No podemos seguir mirando para otro lado, la verdad tiene que ser dicha, tiene que ser contada y tiene que permitir que quienes le hicieron un daño terrible al país, un daño enorme al Ecuador, sean responsabilizados por los que hicieron, con justicia, nunca con venganza, con realidad, porque creo que eso es importante. Buenos días, César, bienvenido, Radio Colosal de Ambato le saluda, un placer saludarle. A ver si podemos tener unos minutos y conversar con usted hoy sobre lo que está pasando con el caso Arroz Verde, que tiene que ser de alguna manera dado sentencia. Bienvenido, César, ya estamos en directo, qué gusto. Buenos días y un gusto también a todos los amigos de Ambato y deseándoles que estén todos bien y que todos nos cuidemos y que sobre todo cumplamos con las medidas de distanciamiento en este momento. Así que un saludo y un abrazo a todos los amigos de Ambato. Mi querido César, ¿qué podemos esperar de la justicia el día de hoy? ¿Qué debemos esperar? Bueno, yo creo que a lo largo de este juicio, a pesar de todos los intentos de postergación, todo el boicot, todos los hechos e incidentes que se armaron para impedir que se llegue a este momento, finalmente el Ecuador hoy tendrá la oportunidad de, ojalá esperamos, dar un paso en su lucha en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y esperamos igualmente que la sentencia sea una sentencia que refleje lo que se probó y se actuó durante todo el juicio en términos de pruebas, en términos de todos los elementos que se exhibieron, a lo largo de este proceso. Así que esperamos justicia, esperamos que el Ecuador hoy día de hoy tenga una luz de esperanza en esta lucha anticorrupción tan difícil, porque el desmontar una estructura, una organización delincuencial, un esquema de delincuencia organizada estatal que se instauró en el Estado ecuatoriano durante una década, no es cosa fácil. Así que ese es el anhelo, me parece, que todos los ecuatorianos tenemos el día de hoy. Ojalá que sí, pero me reitero, pese a la cantidad de pruebas, porque hay pruebas, hay cualquier cantidad de pruebas, pese a que el correísmo sigue diciendo que no hay pruebas, de que los están acusando, de que es una persecución política, los jueces fueron puestos por el mismo correísmo, pues cuando le metió la mano a la justicia. ¿Qué confianza
grande podemos tener en que se empiece a sancionar adecuadamente. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Lo importante, me parece a mí, es que esta sentencia sea una sentencia incontrovertible. Una sentencia que como decía hace un momento, refleje lo que fue actuado en el juicio. Creo que lo que está en juego no es solamente un dictamen en un juicio particular. Este es un juicio que tiene una dimensión histórica enorme, y esa dimensión histórica tiene que ver con demostrar que durante el gobierno de Rafael Correa, el Ecuador vivió algo que jamás en la historia había vivido, y es que dentro de la presidencia de la República se organizó una oficina, se institucionalizó la corrupción, una oficina para recaudar pagos ilegales de empresas, pagos ilegales de personas, y esas transferirlas a distintos fines, como por ejemplo el financiamiento de las campañas de Alianza País. Este hecho de haber institucionalizado la justicia, de haber institucionalizado la corrupción, es algo que jamás ha existido en la historia del Ecuador. Por supuesto que ha habido casos de corrupción, por supuesto que ha habido funcionarios que han recibido coimas, sobornos, pero aquí las coimas y los sobornos se institucionalizaron. En Carondelet funcionó una oficina de sobornos, y creo que este hecho tiene una dimensión histórica, una dimensión política, así como también una dimensión judicial. Por eso es que es tan importante que esta sentencia sea una sentencia impecable, una sentencia que deje claro esta realidad, que deje sentado una verdad procesal que se contraste, que además sustente una verdad histórica que me parece que todos los ecuatorianos van a tener que conocer y evaluar. César, sin embargo, esta es una sentencia de primera instancia y todavía faltará tiempo hasta que se llegue a la sentencia definitiva, ¿no? A la sentencia final. Sí, creo que hay que esperar. El tiempo procesal no debe ser de ninguna manera influido o sobredeterminado por los tiempos políticos. Yo he escuchado en algunas ocasiones del argumento de que este proceso debería caminar rápido para que de una u otra manera tenga consecuencias sobre las próximas elecciones. Yo no concuerdo con esa opinión. Yo creo que en realidad el tiempo político tiene su propia lógica, y veo además extremadamente difícil el que hasta el mes de septiembre, octubre, noviembre pueda haber ya una sentencia ejecutoriada. Así que yo creo que hay que olvidarse de esa dimensión política, hay que dejar que el tiempo procesal avance como tiene que proceder, que se cumplan con todos los principios legales, el principio de legalidad, el principio al debido proceso, a la legítima defensa, incluso a la presunción de inocencia, en perspectiva de que el país, como decía hace un momento, cuente con una sentencia incontrovertible. Lo más perjudicial, y hacia allá me parece a mí va la estrategia política comunicacional de los acusados, el vender nacional e internacionalmente que aquí hay una intencionalidad política. Sin duda que este es un juicio que tiene repercusiones políticas, eso no cabe duda. Estamos hablando de la plana mayor de lo que fue un grupo que gobernó el Ecuador, que se tomó la cúpula del Estado ecuatoriano por una década. Por supuesto que tiene una dimensión política, pero eso no quiere decir que esta dimensión política implique que el tiempo procesal pueda ser influido por el calendario electoral. Creo que son dos cosas diferentes, y por eso es que me parece que los ecuatorianos, de lo que el día de hoy esperamos, no es una sentencia que incida sobre las próximas elecciones. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. Yo creo que lo que los ecuatorianos esperamos es una sentencia sustentada en derecho, una sentencia incontrovertible, una sentencia que defina una realidad, una verdad procesal, que para mí es una pieza importante dentro de una gran maquinaria de corrupción que se instaló en el Ecuador, de delincuencia organizada estatal que se organizó en el Ecuador, que por supuesto va a tener consecuencias políticas, por esperar que consecuencias electorales de corto plazo. Me parece que puede desnaturalizar el sentido de justicia que buscamos todos los ecuatorianos. De acuerdo, pero ¿no corremos el riesgo de que nos pase lo de Argentina? En que la señora Cristina Fernández tenía cualquier cantidad de juicios que ahora ya no los tiene, luego de ser elegida vicepresidenta otra vez.
Pero ese riesgo me parece a mí que tenemos que trasladarlo a los votantes, tenemos que trasladarlo a la clase política. ¿No es un riesgo muy peligroso, César? ¿No es un riesgo muy peligroso tomando en cuenta que Correa ganó varias elecciones con ese mismo pueblo? Es un riesgo por supuesto, pero es un riesgo que no se le puede encargar a la justicia que lo elimine. La justicia tiene que seguir sus propios procesos, tiene su propia lógica. Los riesgos políticos tienen que ser asumidos políticamente, electoralmente, y es el pueblo ecuatoriano el que tiene que sopesar lo que ocurrió. Es el pueblo ecuatoriano el que tiene que evaluar y determinar cómo durante 10 años en el Ecuador lo que propagandísticamente apareció como un proceso o un proyecto político de revolución ciudadana o de refundación del país, etcétera, etcétera, fue en realidad un esquema de delincuencia organizada. Y lo estamos viviendo hoy cuando el país tiene que afrontar una pandemia con un sistema de salud absolutamente desestructurado. Cuando uno mira que, si bien en los últimos años, como en todos los países de la región, los gastos y los presupuestos de salud aumentaron en la época del correísmo, pero no aumentaron en la proporción que deberían aumentar para que el Ecuador pueda enfrentar una tragedia como la que estamos viviendo. Por supuesto que ningún país está preparado, pero las carencias que se han vivido, las carencias y los fallos institucionales que hemos visto son resultado precisamente de esa estructura de corrupción, de delincuencia organizada que se creó y que se constituyó durante la época en que Rafael Correa gobernó el Ecuador. Entonces, la justicia tiene que operar por su lado y la política tiene que operar por su lado. Usted dice, y con toda razón, hay un enorme riesgo, sí, pero ese enorme riesgo la tenemos que asumir los ciudadanos, la tenemos que asumir los políticos. No se les puede entregar esa responsabilidad a los jueces, porque en el momento en que la justicia se politiza o se politice y sea la justicia un instrumento de la política, en ese momento sí le vamos a estar dando la razón a esas personas que hoy pretenden encubrir sus actos delictivos bajo el discurso de que todo esto es persecución política. Pero la pregunta es, ¿esta justicia no está politizada? ¿Estos jueces no fueron elegidos por el mismo Correa? Sí, fueron elegidos por el mismo Correa, pero actuaban, ahora que Correa no está en el poder, pueden actuar con libertad, o deberían actuar con libertad. Deberían actuar siguiendo su propio juicio, su propio criterio. Deberían actuar sobre la base de las pruebas que fueron actuadas durante el proceso. Y creo que eso me parece que hace un mundo de diferencia. Y creo que a partir de allí es que ojalá el día de hoy el país pueda contar con un hecho jurídico que signifique el abrir la puerta o un paso importante, diría yo, en esa lucha en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, en contra de ese esquema de delincuencia organizada estatal que se constituyó en el Ecuador durante una década. La inefable Paola Pavón, a través de Pichincha Universal, utilizando al señor Pedro Granja, al abogado Pedro Granja, que lo hacen aparecer como presidente de la Federación Nacional de Abogados, dice que están empezando una demanda internacional en una fiscalía internacional contra Lenín Moreno, acusándole de delito de lesa humanidad por haber pagado la deuda, y dicen que no priorizó la salud, cuando el problema de la salud es responsabilidad de Correa. Él despidió médicos, él cerró hospitales, él cerró el Izquieta Pérez, él se llevó la plata, él dejó sin dinero al país para enfrentar una catástrofe sanitaria como la que estamos viviendo. O sea, ahora se pretende culpar a Moreno, a quien no defiendo porque es una continuidad del correísmo, pero lo que estamos defendiendo es la lógica y la normalidad, pues, ¿no? A ver, yo creo que todos los funcionarios públicos, así estemos en un momento de emergencia y de extrema crisis, una crisis sin precedentes a nivel sanitario como vive el país, son responsables de sus actos y tienen que responder sobre lo que hicieron o dejaron de hacer. Y creo que eso es algo que todos los ciudadanos, todos los demócratas debemos exigir. Ahora, en este momento, estamos en el momento, yo diría, más importante o más crítico de lo que es la lucha nacional contra esta pandemia. Todavía este proceso no ha concluido, no ha terminado. Las decisiones del gobierno, la decisión en concreto de haber cumplido con esa obligación de pagar los intereses
de los bonos 2020 hace 2 o 3 semanas, tendrá que ser evaluada en el contexto de todo lo que ocurra. El argumento del gobierno es que eso abre la puerta a créditos internacionales y pagando 220 millones vamos a recibir 2.000 millones. Bueno, vamos a ver aquello. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con que se lleven adelante las acciones que tengan que realizarse en función de que las autoridades sean responsables y rindan cuenta por sus actos. Pero lo que sí creo es que una decisión tiene que ser mirada en su totalidad y que esta decisión en concreto, como las decisiones que se han tomado alrededor del tema de cómo el Estado, el gobierno y también los gobiernos seccionales han enfrentado la crisis, tendrá que ser evaluada cuando todo este proceso culmine, cuando tengamos ya que este proceso termine una fase dentro de las estrategias que se lleven adelante. Por eso es que creo yo que en ese momento iniciar acciones de fiscalización, de rendición de cuentas o, digamos, procesos de carácter internacional me parece extemporáneo. No creo que son incorrectas, creo que es extemporáneo. Y que una decisión, porque siempre la rendición de cuentas, el pedir que las acciones de los gobernantes sean responsables y estén de acuerdo no solamente a principios legales, a los derechos ciudadanos, a la Constitución y a la ética, es algo que tenemos que siempre exigir los ciudadanos, pero que tiene que hacerse a debido tiempo. Y en este caso, creo que la decisión de haber pagado los intereses de los bonos es una decisión muy polémica, una decisión que da mucho que pensar, pero creo que tiene que ser evaluada, tiene que ser juzgada cuando todo este proceso culmine y podamos saber si es que se actuó correctamente o se actuó de manera apresurada o en contra de los derechos de las personas. Pero de alguna manera este no es un fake news, lo digo con todas las letras, porque el señor abogado Granja no es el presidente de la Federación Nacional de Abogados. Entiendo que el presidente es Ramiro García, ¿o no? Yo también tengo entendido eso, que Ramiro García es el presidente de la Federación Nacional de Abogados. Entiendo también que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, además un jurista y un penalista de los más respetables que tiene este país, que tiene el Ecuador. Igualmente me parece que el abogado Pedro Granja es un abogado que ha tenido sus actuaciones. En muchas ocasiones yo he estado de acuerdo con los criterios que él ha vertido, en otras ocasiones no. En este caso particular discrepo de esta postura. Creo que no discrepo en el sentido, yo creo que todo ciudadano tiene el derecho a pedir cuenta a sus gobernantes e incluso a iniciar acciones cuando cree que esas acciones son incorrectas, pero creo que es extemporánea. Este no es todavía el momento. Hay que mirar el conjunto de acciones para tomar esa decisión. Entonces me parece que en realidad, por supuesto que estos temas van a ser utilizados por el correísmo, pero eso es parte también de la política. Tampoco nos debería extrañar, tampoco nos debería, llamar a la alarma. Yo creo que así, lastimosamente, a veces funcionan las cosas. Pero yo creo que, en realidad, hoy el Ecuador tiene que concentrarse en cómo combatir esta pandemia. Creo que tenemos que, por supuesto, estar vigilantes de las acciones de los gobernantes, no perder jamás, ni renunciar jamás a pedir cuentas y que estos sean responsables de sus acciones en el momento en que llegue ese ajuste de cuentas, por decirlo de alguna manera. Creo que el tema de la lucha contra la pandemia tampoco puede distraernos de otros temas tan importantes como es la lucha anticorrupción. Y creo que en ese sentido, ojalá el país encuentre la fortaleza, la fuerza, podamos encontrar el camino para que podamos avanzar y vencer estos grandes desafíos que tenemos hacia adelante. Creo que todavía el tema de la crisis sanitaria está en proceso. Creo que todavía no sabemos ni cuál es el horizonte que le espera al país en las próximas semanas. Ojalá estas noticias esperanzadoras que el día de ayer aparecieron en el sentido de que en Guayaquil la curva estaría llegando ya a su punto máximo. Ojalá eso todos los ecuatorianos esperamos, porque todos los ecuatorianos somos solidarios entre nosotros, pero en estas últimas semanas hemos sido y somos tremendamente solidarios y empáticos con la tragedia que ha vivido nuestro Guayaquil, porque Guayaquil es de todos los ecuatorianos, no solo de los guayaquileños y de quienes habitan en Guayaquil. Y esa me parece que es en este momento la preocupación principal. No obstante, por supuesto, también tenemos que pensar en todos los otros temas. César, mencionaba hace un instante usted que hay que estar en el momento adecuado.
¿Es adecuado empezar a hablar ya de un semáforo para que la gente pueda salir a trabajar? ¿Es el momento realmente? ¿Ya terminó la situación? Yo realmente estoy entendiendo al revés. Yo creo que eso de empezar a salir todavía prematuramente podría ser muy grave, porque podría simplemente expandir la pandemia. A ver, yo creo que por supuesto, aquí lo más importante es proteger la vida de las personas. Y ha quedado muy claro y contundentemente demostrado por las experiencias que han vivido otros países que el distanciamiento social, que el aislamiento social es una de las medidas principales dentro de esa estrategia. Y creo que eso es claro e indiscutible. Pero también creo que al mismo tiempo hay que pensar en todas las personas, en todos los miles, millones de ecuatorianos, para quienes el aislamiento social, esta paralización total o casi total de la economía, representa también un desafío casi de sobrevivencia y no sobrevivencia, casi un desafío, podría decir igualmente, de vida y muerte. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Eso es extremadamente difícil. Yo creo que allí las autoridades tendrán que sopesar, analizar, yo diría técnicamente, cuál es el ritmo de crecimiento y de contagio de este virus para poder tomar las medidas determinadas. Yo escuchaba hace algunas semanas un reportaje en radio, una radio internacional, en donde hacían entrevistas a varios expertos sobre el tema, y nos decían que en realidad llega un momento en que el aislamiento social es socialmente insostenible, y que puede dar lugar a situaciones de convulsión, puede dar lugar a incluso, digamos, situaciones de saqueos, de convulsión social enorme, que además incluso pueden ser también perjudiciales y terriblemente letales en términos de contagios y de propagación del virus. Entonces, ahí me parece a mí, les tocará a las autoridades sopesar alternativas. Y regreso a lo que decían se decía en este reportaje, en que hablaba una de las expertas, una científica colombiana de esta institución británica, el Imperial College, que fue una de las instituciones que dio digamos que ha sido a las que ha estado estudiando de cerca la evolución del virus. Entonces decía que tal vez lo más conveniente es combinar alternativas, la alternativa de medidas drásticas de aislamiento social como las que hemos vivido hasta ahora, con pequeñas y graduales aperturas que permitan de una u otra manera que las personas que viven el día a día o que viven el día a día puedan de alguna manera tener un escape, una válvula de escape, oxígeno también de sobrevivencia. Creo que eso hay que sopesar. Por supuesto que eso no quiere decir que las actividades pueden regresar a la normalidad, no, eso va a demorar mucho tiempo, durará varios meses, creo que puede durar incluso un año, más de un año, pero hay que combinar las dos cosas, y creo que en esta combinación va a estar quizá el éxito de esta lucha que los ecuatorianos podamos tener para derrotar a esta pandemia. Finalmente, el grupo correísta, desde todos los puntos, está tratando dicen solución para ellos, primero salir de la dolarización y segundo cambiar de gobierno, votar al gobierno. En ningún país del mundo están combatiendo el COVID pretendiendo tumbar al gobierno de turno. ¿Cómo hacemos para que la gente vaya entendiendo que, como usted decía, hay momentos y hay tiempos, y este aparentemente no es el tiempo? Porque en este instante hay que defender la supervivencia del país y no podemos prestarnos a politiquerías. A ver, yo insisto, las autoridades, todas las autoridades, tanto nacionales como locales, tendrán que rendir cuentas de sus acciones y omisiones durante esta crisis. Eso es indiscutible. Y tendrán que ser juzgadas, yo diría, con justicia, con equilibrio, con objetividad, con una visión completa del país, porque nunca hemos vivido una visión completa de las circunstancias, porque nunca hemos vivido una situación como esta, que no es nacional solamente, es mundial. Eso implica que la democracia tiene que funcionar. Pensar en ese momento, en una sustitución del gobierno,
sería letal, sería, diría, criminal, dentro de una estrategia que pareciera estar dando unos resultados, a pesar de todos los errores que pudieran haberse cometido, y de los que tendrán que ser responsables, por supuesto. Pero sería letal para llegar y avanzar en un proceso que aparentemente está comenzando a dar luces de efectividad. Entonces, yo lo que diría es esta estrategia de desestabilización, aprovecharse de la situación para ganar puntos o resarcirse políticamente, me parece sencillamente criminal. Creo que hay que pensar sobre todo en la gente, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, que los ecuatorianos por supuesto vamos a tener, y que además es parte del convivir democrático, pero pretender que ese sea un espacio de dirimencia de una lucha política me parece sencillamente criminal, y en eso yo realmente deploro estos intentos desestabilizadores que además están vinculados a lo que hace un momento también comentábamos, que es el desvirtuar el carácter delincuencial que adquirió el gobierno de Rafael Correa, que manifestó claramente el gobierno de Rafael Correa. Así que yo creo que los ecuatorianos tenemos que estar unidos, tenemos que acatar lo que las autoridades dicen, lo cual no quiere decir que perdamos nuestro sentido crítico y nuestro derecho a fiscalizar y a pedir cuentas cuando sea el momento. Y será en las urnas. Eso es lo bueno que tiene la democracia, que los conflictos, hay un espacio para que los conflictos políticos se diriman. Mire, yo fui opositor a Correa desde el día 1 en que Correa llegó al poder. Y como político y como persona, y no solamente yo, un grupo de personas, nos tocó aguantar 10 años de derrotas electorales. Eso es la democracia. Esa es la democracia. Nos decían que porque no teníamos carisma, porque Correa era el superpolítico. Ahora con Arroz Verde nos estamos dando cuenta, conocemos, que ese llamado carisma era sencillamente corrupción. Plata que se volcaba millonaria cantidad de recursos, que volcaban a las campañas electorales para ganar. Entonces, pero eso es la democracia. Eso es lo que uno se compromete cuando vive en un sistema democrático, a ganar y a perder. A veces perder muchas veces, a veces ganar también. Esa es la democracia, y por eso es que existe un espacio para dirimir la política, pero pensar que la política se dirima en los juzgados, como hace un momento conversamos, o en la lucha contra una pandemia, me parece que es inhumano, me parece que por ahí no se construye absolutamente nada, solo se construye muerte. En el caso de una pandemia se construye muerte, se construye destrucción, se construye sufrimiento, y creo que los ecuatorianos, ninguno, ni quienes apoyan al gobierno, ni quienes apoyan a Correa, de quienes no apoyamos a ninguno de los dos, no estamos en ninguna de las dos orillas, nos comprometemos por algo que es superior, que es la vida, que es evitar el sufrimiento, que es un país que tiene que salir junto, unido, a pesar de nuestras diferencias que van a seguir existiendo, de una situación tan complicada. Ojalá sea así pronto. César, muchas gracias. Siempre un placer escucharle a través de Radio Colosal. Un abrazo enorme. Un abrazo y un saludo a todos los amigos de Ambato, esperando que se queden en casa y que se cuiden mucho. Que todos esperamos vernos pronto y darnos un abrazo. Muchísimas gracias. César Montúfar con nosotros en Diálogo Directo. Y así estamos culminando. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Colosal en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com. Aquí se presentaron los últimos hechos informativos.